Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista en El Plural. Hoy tenemos con nosotros otra vez a Iñaki Domínguez, que presenta su nuevo libro, El Panamá, Vida aún fuera de la ley. También tenemos aquí al propio Panamá, a José Manuel Cifuentes. Lo primero, gracias por invitarnos a tu casa. No, gracias a vosotros. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien y muy motivado, gracias aquí al amigo. Ahora es protagonista de un libro, no sé cómo eso Sí, te ha hecho sentir. pues bueno, me ha hecho Verte en el foco. sentir bien. Es que no sé decir de otra forma, bien, contento. Digo, por lo menos he hecho algo diferente. O sea, verte, por ejemplo, protagonista de una obra real, que no es ficción, es todo real, lo que se cuenta en el libro, ¿eso te choca de alguna manera? No me choca, porque ahora lo que tú estás viendo aquí en el libro, por ejemplo, la gente habla mucho de mí, lleva hablando años. Entonces yo, por ejemplo, voy en un patio y siempre hablando de mí, siempre de mí, siempre de mí. Entonces no me choca, porque cuando oyes que te entra otro, gente que no me conoce y me empieza a contar historias mías, como que me conocen, Sí. entonces muchas veces eso llega al límite que dice, oye, que estoy ya harto de lo que me dijo un comandante de la UCO que vino a mi casa, que ahí yo lo vi mal, ¿no? Bueno, en el 2005 nos detienen, ¿no? Porque nos acusan de un asesinato que no habíamos hecho. Y veo un tío que, bueno, ahí la UCO, bueno, como 80. Y el tío muy pasado, digo, este es el comandante. Y era el comandante de Baleares, que llegó a mi casa. Y me llega y una cosa me dice, a ver, ¿usted cómo se llama? ¿Usted es el Panamá? Digo, no, yo no soy el Panamá, yo soy Cifuentes. Dice, ¿usted no tiene un club de fans? Ya me dijo todo. Influencers sin redes sociales ya en Ya me aquella dijo época. todo. Claro. Bueno, Iñaki, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Me acuerdo cuando entrevistamos, te hice la entrevista por el libro de La Panda del Moco, Sí. sobre la panda de Loic Bellar. Me contabas que ya estabas rondando hacer una historia sobre el propio Panamá. Sí. Y en ese momento estabas un poco nervioso, Sí. un poco cagado también se Sí, podría sí, decir, sí. ¿no? Ya no lo estás, o sea, No. la has conocido a la persona y veo que tenéis una relación de amistad. Sí. Como... Sí, la cosa es que con José, pues en cuanto conocí a José, realmente ya me descagué, digamos, Claro, ¿no? claro. Porque José te hace Pero bueno, sentir- entiendo que lo estuvieras, ¿eh? Yo también lo Sí, estaría. te hace sentir cómodo, ¿no? Pero Sí. estarías aún más cagado de lo que Claro, crees, porque claro. cuando tú te vas metiendo a investigar este mundo, pues José se dedicaba a multar a traficantes de droga y cosas de estas, a multarles, es decir, a exigirles un dinero, y para tú hacer este tipo de trabajo tienes que tener una reputación muy aterradora. Entonces, la gente que yo había investigado no es simplemente porque aparece en la prensa o no, sino que son gente que tiene una reputación en ese mundo que a la gente le da mucho miedo, ¿no? Entonces, pues yo, sin tener esos contactos y nada, y con la imagen de José también en la prensa, ¿no? Que no es fidedigna, digamos, de cómo es él como persona en tú a tú, digamos, pues bueno, pues daba miedo, pero yo tenía que hacerlo, había contacto con su hijo y sabía que esto era una oportunidad para hacer un libro interesante, muy interesante para mí, y entonces cuando conecté con José, la verdad que José te hace sentir muy cómodo, porque otra gente en este mundillo pues le gusta un poco la sensación de poder, a veces te hacen un poco de poli bueno, poli malo, un día te hablan muy simpáticos, el otro día te meten un poquito de miedo, entonces eso así no se puede trabajar, entonces con José en cambio sí que te hace sentir cómodo, y desde que pues le conocí pues incluso todavía pasaba, ¿no? Que cuando la gente me decía, no, pero si ese no es tu amigo, o ese te va a hacer no sé cuál, o ese tipo de cosas, ¿no? Yo hablé con un famoso empresario de la noche y le dije, yo estoy haciendo un libro con el Panamá, y dice, ¿con el malo? Y digo, sí, y dice, hay que ser muy valiente o un inconsciente para hacer eso, ¿no? Y también le decía, mira, ¿ves este paquete de tabaco? ¿No? Y cogía un paquete de tabaco y dice, con esa gente estás así, de repente sale una chispa y ¡boom! Están así, ¿no? Entonces, pero lo que pasa con José cuando lo conoces de verdad, o sea, si conoces su reputación dentro de ese mundo, pues es diferente que si lo conoces en persona, ¿no? Luego se ve bastante bien en el libro tu forma de ser. Creo que un primo tuyo te define muy bien que como puede ser lo peor, pero también lo mejor. Y en el libro se te ve una persona que bastante honrada y honorable con los débiles. No sé tú cómo te ves a ti mismo. Yo como me veo, pues yo creo que la gente exagera mucho. Entonces yo, por ejemplo, no es lo mismo que te trate a ti, que trate a Iñaki, que trate a otra persona que ha cruzado ciertas líneas, que este es mi mundo. Entonces yo siempre digo una cosa, una movida entre albañiles es a ladrillazos, pero en mi mundo es en los maleteros, a tiros y a puñaladas. No me imagino. Entonces no puedes
yo tengo una pelea, una discusión con un taxista y no es lo mismo que si tengo una discusión contigo, que te veo que estás abuceando, estás dando palizas en una discoteca. Digo, bueno, aquí para pegar a 4 niños muy bien, pues tranquilo, luego encima te chivarás. Pues se arregla de otra forma. Bueno, hablas en el libro también se queda bastante plasmado todo lo que odias a la gente, a los chivatos, ¿no? ¿No eso, cómo gestionas también eso, cómo has gestionado en tu vida a la hora de enfrentarte a uno? Que podía ser un amigo tuyo, también se ve que amigos tuyos hablan de ti, no sé si esos códigos de honor del silencio, de callarse la boca, no eso cómo lo... Pues bueno, cada día se va perdiendo un poco más. Yo, por ejemplo, estas nuevas generaciones que veo de delincuentes, es impresionante, porque para mí es que es otro mundo. Entonces te vienen, oye, tío, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Es que me pasa esto y esto y esto, ¿qué hago? ¿Me voy a la Gobi? ¿Cómo? ¿Pero qué estás hablando conmigo? ¿A la Gobi que es? A la comisaría. Ah, vale. Me voy a la pero, oye, ¿qué estás hablando conmigo? En la cárcel pasa, de repente te llega uno, oye, es que mira, es que debo dinero y sé que tiene un móvil, ¿qué hago? ¿Para que me refugien? ¿Qué hago? ¿Hago una estancia? ¿Pero qué me estás diciendo? Entonces son cosas que son incomprensibles. El problema es que si un tío, muchas veces por mentiras, está metido 20, 30, 37 años, pues lo entiendes. Pero en nuestro mundo, lo mismo que para Superman, la kriptonita es la parte mala, para la gente que esté en esta línea, pues el chivato. Pero yo voy a decir lo que es un chivato para que la gente no diga, no, es que estos son muy hijoputas. Yo si atraco un banco, comprendo que el director me señale y se chive. Pero si tú estás atracando conmigo un banco, llevas años, estás traficando, pues es otra línea. Y encima te chivas. Entonces hay que entender, no es cuando dice mucha gente, no, es que la gente coge un teléfono, ve un atraco por la calle y llama. Para mí eso es normal, es lo que tiene que hacer. Pero el chivato que está dentro del mundo de la delincuencia es lo que nos identificábamos nosotros como un chivato. Estás vendiendo y estás trabajando con la policía. No puede ser. Y lo que resulta incomprensible para él, que lo que ha dicho, es que antaño, pues eso es absolutamente incomprensible, que tú a otra persona de ese mundillo le dijeses que ibas a recurrir a la policía, a chivarte, y en ese sentido, pues digamos que la gente flojea mucho más, que es más floja, en la primera de cambio pues recurre a la policía, igual que la gente más floja en otros general, ámbitos, ¿no? en el macrocosmos, digamos, social, en el que hoy en día, pues en muchos sentidos, ¿no? También en mi generación había una pelea y una tonta pelea y bueno, te partían la cara, pues te ibas a tu casa calentito. Su colega, además. Exactamente, entonces sí, ahora pues cualquier cosa esto denuncias, ¿no? También el libro al principio refleja tus orígenes y se ve una familia estructurada bien, eras un niño querido, has recibido amor, o sea, yo veía que tienes unos buenos padres, un buen contexto. Tú también te he escuchado más de una vez, Iñaki, hablar de que la delincuencia no tiene por qué venir de contextos particularmente negativos, que degradados. Mucha gente venía de familias tal, de clase media, bueno, pero eso también, ¿cómo has visto tú eso en concreto con José? Sí, primero, pues obviamente si hay unos barrios complicados y tal, se genera una delincuencia de poca monta en la cual es producto del entorno, pero yo creo que los delincuentes que realmente son delincuentes profesionales, cuando se habla siempre en la tele, Miami, los Miami, todo el mundo son Miami, pero que los delincuentes profesionales, un poco cierto estatus, ya se les llama Miami, pero ese tipo de delincuentes, ese arquetipo, no es necesariamente personas que vengan de un mundo muy oprimido. Yo creo que Juan Carlos incluso tampoco venía de una zona, Marqués de Zafra, si no recuerdo mal, una zona casi el barrio de Salamanca final. Entonces, Cuatro Caminos conozco varios, ¿no? La zona pija de Cuatro Caminos. Entonces, bueno, pues yo creo que estas personas, pues de alguna manera tienen una inclinación innata. En el caso de José, la familia vive en unos pisos que son de los más modernos de San Blas, que son unos pisos que están muy bien. Pero es cierto que, bueno, en el entorno San Blas sigue teniendo, como vemos, hay mucho movimiento. Y eso, hay una inclinación innata y ya ese entorno un poco
que donde hay delincuencia y demás, pues ya potencia lo que ya es una inclinación innata, digamos, ¿no? Pero sí que yo creo que muchos delincuentes, por mi trabajo de campo, que es trabajo hecho con ellos, sí que existe el delincuente tradicional, digamos, ¿no? De polis y cacos de las películas de los años 50, 40, en lo que es una persona que, digamos, ha nacido así, digamos, como un artista de verdad, ¿no? Un artista no es el que se pone una boina y unas jerseycitos de rayas y unas gafas de pasta, ¿no? Es una persona que tiene una inclinación natural artística, ¿no? Pues pasa algo parecido en el caso del delincuente. ¿Tú cómo te ves desde tu contexto, cómo eras también de adolescente, de chaval? Yo en el libro ves una persona que no tenía respeto por la autoridad, ¿no? O de ser una persona libre, ¿no? De yo hago lo que quiero, te ibas ya desde muy chaval, te ibas por ahí. No sé qué recuerdos tienes tú de cómo eras tú de persona, sobre todo en tu infancia, adolescencia. Pues mira, yo en mi infancia era una persona muy, muy feliz. Yo he tenido de las mejores infancias del mundo. Mi padre era una persona muy severa, muy educado, pero nos quería mucho. Pero, por ejemplo, yo creo que todo esto, si lo analizo bien, me viene del Colegio Panamá. Porque yo era una persona que siempre he sido movidillo, he sido... Un inciso, él se llama Panamá porque iba al Colegio República de Panamá, que sigue abierto, perdona. Sí, bueno, gracias. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que mi madre no bajaba, como todos los hermanos, y yo, por lo que fuera, era más revoltoso que los demás niños, pero macho, pegaban. Yo me acuerdo que subí una vez, bueno, callado, tenía 5 o 6 años y subí porque había un profesor que tenía una goma de butano. Y de repente, bueno, pues me porté mal, fíjate, un niño de 6 años que lo mismo se ha tirado un pedo y ha hecho una gracia. Ya. Me cruzaron la espalda. Cuando llegué a casa yo era un niño que me lo callaba. Mi madre me va a duchar, me tuvieron que poner la camisa con paño de vinagre. Bajó mi padre, que era un viejo, el maestro del tardofranquismo, bueno, montó una, no le pegó pues, de milagro. Si además un golpe de tu padre hubiera sido severo porque Pucho era boxeador, sí, profesional y bueno. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ver a tu hijo pagar para eso, entonces... A partir de entonces me cambiaron las manos, me llevaron, pero el rechazo es. Entonces ya empecé el rechazo de los novillos y de la autoridad de decir, pero bueno, ¿esto qué es? También qué importante la buena educación de un sistema público de educación, de criarte a la gente, no solo en casa, sino que también esté... Pero bueno, eso es un fenómeno muy normal. Sí, José es del 68, nacido en 68, yo nací en el 81, yo vine a Madrid en el 91 y teníamos un profesor que yo quería mucho, pero que era ya a punto de jubilarse y me sorprendía lo acostumbrados que estaban los demás niños de clase de que les pegasen collejón cuando fallaban en las multiplicaciones y tal, ¿no? Entonces, en Madrid, España, yo creo que hasta los 90 pues había muchos profesores que tenían la mano suelta y los padres y los hermanos y los amigos y la gente se pegaba más y pegaba más en España. Iñaki, ¿qué tiene el Panamá de diferente al resto de personas con las que has estudiado y que has tenido relación en tu carrera como antropólogo del macarrismo? Sí, bueno, primero yo he hecho el macarrismo, José también estuvo involucrado, digamos, en el macarrismo, conocía a los franceses famosos, que era una pandilla de rockers malos, o sea que también curiosamente tuvo vínculo con este macarrismo, digamos, del centro, ¿no? Pero él en la San Blas, esta dicotomía entre el barrio y el centro, es muy común en barrios como Vicálvaro, Vallecas, etcétera, San Blas. Pero en el caso de José, pues él vivió, digamos, ese macarrismo callejero, ¿no? De las bandas, era miembro de los Teenagers, que eran otra banda de rockers malos de centro. Pero José lo que lleva esto a un nivel mucho más elevado, que es lo que yo buscaba ya en otra vuelta de tuerca, que se suele decir, ¿no? Encontrar ya lo que es la delincuencia profesional, y en el ámbito de la delincuencia profesional José se siente muy cómodo con otros personajes que también eran amigos suyos y que he conocido. Pero lo que diferencia a José es que en general está a los niveles más altos de dominancia y bravura, digamos. Tiene los nervios de acero comparado con otras personas, porque en ese mundo, esas personas, todas ellas, son más valientes que yo, digo, para ese tipo de actividades, ¿no? Y José, pues digamos que está muy arriba en ese nivel, en la de dominancia, ¿no? O sea, que el enemigo de José realmente casi no son otros delincuentes, sino casi ya el Estado, ¿no? Por eso él ha hecho amistad en prisión con muchos etarras, sin ser él de esa ideología política, porque, bueno, eso también lo puedo borrar si no. No. Pero porque, bueno, él de alguna manera es muy dominante en ese ámbito. Entonces eso es muy interesante. Aparte, José es muy inteligente, eso es muy importante, aparte, aunque también mucha de esa gente... yo he conocido y muchos de ellos son muy inteligentes. Es una persona muy leída, que eso es muy importante. Para mí, para hacer un libro, es muy importante una persona que lea el libro y que
lo digiera ¿Ha y sido demás. un editor severo? O... No, la verdad que no, la verdad que no ha sido severo en absoluto, ¿no? La única crítica fue que la primera versión le pareció un poco corta, ¿no? Bueno, que quizá tiene razón, porque estos libros, yo estoy muy contento con el libro y siempre está bien hacer un libro grueso para que el lector pueda disfrutar bien, ¿no? Una cosa que sorprende, bueno, has dicho que una persona cultivada también, Sí. que le gusta mucho la música, Sí. toca La guitarra, música. Te gustaba mucho el heavy. Sí. Madre De mía, hecho, me gusta. Te gusta el heavy. Estéticamente en el libro hay fotos tuyas que con el chaleco vaquero, Sí. unas greñas Sí. de heavy. Parece auténtico. Bon Scott. Sí, y que sorprende que, joder, que heavies sean tipos delincuentes, tal. Efectivamente. Ahora mismo no hay una visión así, ¿no? A nosotros nos ha cambiado la visión muy interesante Sí. porque sí que hay grupos de heavy que yo también lo he analizado con un tío que se llama Leprosy, que es un historiador del heavy metal, y él me dice que efectivamente en los 80 hay canciones, ahora no recuerdo exactamente los grupos, en los que hay grupos de heavy que hacen referencias a atracos, Sí, sí, sí. a todo tipo de actividades ilegales, ¿no? También es muy interesante cómo en esa época de los 80 se relacionan skins con heavies, con punkis, es decir, Había punkis también de extrema derecha, ¿no? Eso era punky todo nazis un- que dicen, efectivamente. Entonces, hay una mezcolanza que en los 90 está mucho más dividido, ¿no? En los 90 yo tengo esa visión de los 90, digamos, el heavy por un lado, el bacala es primo, digamos, cultural del nazi, neonazi, ¿sabes? El punky Sí, del charpero, sí. y una división más establecida entre tribus hermanas que en los 80 no era así. Una de las estéticas aparece una esvástica en la espalda, debajo el nombre de Panamá, luego te la quitaste. No sé si esto era por afinidad ideológica o por provocación, o qué te llevó a ponerte una esvástica en la espalda. Era porque me gustaba, porque realmente yo, fíjate, esa vástica me acuerdo que vi el dibujo en un reportaje de Interview con la calavera y me pareció muy bien. Porque también, ¿te acuerdas que había un póster de Cabaret de Lisa Minnelli que venía una vástica? Sí. Pues por casi me la pone, pero por ideología nunca. Nunca, porque en aquellos tiempos a mí la política... Ahora me trae sin cuidado también, ¿no? Porque yo considero que hoy en día, bueno, yo creo que el político no son pancistas, ¿no? Más que políticos. Mientras que ellos tengan la barriga llena, Claro. da lo mismo Sí, el sí. vecino de enfrente. Luego habrá honrados, como todo. Pero yo las ideologías nunca he tenido una ideología así. Otra cosa es que me dices, soy español, me siento orgulloso. Sí. Pero me dices, un español tiene que ser blanco, como muchas veces hay en la cárcel, pero ¿cómo que blanco? Y entonces Averroes, ¿qué era? Entonces, ¿qué era Averroes? Antes que tú. Entonces, no, me pueden decir, no, tienes un poquito de ideología de derecha, ¿no? Porque yo creo que hoy en día la derecha, fíjate, antes era antisemita, yo creo que hoy en día es sionista. Sí, mira, Vox es bastante Totalmente. sionista, evidentemente. Sí. Entonces yo con lo del racismo y con lo de la política pues me he traído muy en cuenta. Si una persona me cae bien, pues como has dicho bien Iñaki, yo mis mejores compañeros en la cárcel pues han sido gente que tenía otras ideas de la izquierda de Charlie, ¿no? Entonces, pues bueno, como Otegui, pues estuve con Alei muchos meses en un patio, he estado con Alfon y con los únicos que se pueden hablar pues es con ellos. Porque una conversación interesante en la cárcel la puedes tener con gente que tenga cultura, que hay bastante, pero del 80% que hay, te están hablando 2 horas de pastillas, de heroína y de metadona. Y dices, no, yo te aguanto 10 minutos, pero no me venga de las pastillas ya más. Hablando también de política, de cárcel, de gente extranjera, ¿creéis que, también te lo pregunto a ti como antropólogo y experto en el tema, ¿creéis que hay una correlación entre inmigración y delincuencia? Pues no lo sé, la verdad. Hombre, tradicionalmente se supone que ha habido algo de eso, lo cual tiene sentido, no porque sea personas de otro país, sino porque el que migra, pues naturalmente no es la persona que viene con más posibilidades económicas, entonces no sería extraño que efectivamente hubiera cierta correlación. El problema con la inmigración es necesariamente que en los países occidentales no tenemos natalidad, ¿no? Entonces, digan lo que digan, en el futuro va a haber más inmigración, porque el problema es quizá los que abusan de que no puedas tener una vivienda, eso es así, ¿no? Si tú no puedes pagar una vivienda y no puedes construir un proyecto de vida con pareja y demás, pues es complicado que tengan natalidad, ¿no? España no solo, Europa es el sitio con menos natalidad del mundo, sino que España es el país con menos natalidad dentro de ellos, Estados Unidos es semejante, entonces el discurso de derechas de que no vamos a dejar que entren los inmigrantes
es falso. Es decir, los inmigrantes van a tener que entrar por narices. Sí, porque... además a la derecha es la que le interesa que haya inmigrantes para que haya mano de obra barata. Sí, pero a todo el mundo le interesa, es que porque un país no se puede construir sin natalidad, ¿no? Sí. Tú lo ves cuando lees el Antiguo Testamento, ¿no? Que siempre aparece, pues, Abraham, te prometemos que tendrás tropecientos mil hijos. Yo pensaba, ¿para qué quieres eso? Pero eso es muy importante, la palabra proletariado viene de la prole, es decir, el tener hijos para los que no tenían dinero era fundamental, porque es manos de obra, que te ayudan en la casa, que te ayudan en esto y lo otro. Entonces, cualquier sociedad que quiera tener un futuro necesita prole, que a mí personalmente no lo entendía, ¿no? Yo pensaba, si hay menos gente, hay más trabajo para los que quedan, pero no es así porque se genera más trabajo cuando hay personas. Entonces, para una economía bollante necesitas prole, necesitas gente. Y entonces, pues necesariamente va a haber inmigración. Por supuesto, inmigración en España de venezolanos forrados, claro. como la diseñadora esta de moda, Carolina Herrera, y toda esa gente están viviendo en la zona Serrano, más cara de Madrid, que es, no en Serrano, que más aún, en los por la zona que hay academia, todo esto, los que me sale la iglesia de los Jerónimos, toda esa zona, por ejemplo, y mexicanos que nos están también comprando viviendas y mucha gente de fuera que están especulando con la vivienda en España, ¿no? Entonces, bueno, hay todo tipo de inmigración, o sea, que por supuesto que no es necesariamente en ese sentido correlacionado con la delincuencia, ¿no? Y por supuesto había mucho más violencia, que lo dice él y lo digo yo, en los años 80, por ejemplo, con más personajes autóctonos, digamos, que en la actualidad. ¿Y tú eso cómo lo ves, el tema de migración, delincuencia de Panamá? Todo una mentira. Yo lo vivo día a día. Y yo lo vivo, o sea, no... Voy a volver a repetir, lo repetiré. Tú en los años 84 no eres capaz de venir por aquí. No eres capaz. Me lo creo, ni para atrás. No eres capaz. Ni para atrás. Y mira datos, porque estos son datos, vamos a mirar los datos. España superaba en atracos a bancos y a joyería a todo el mundo. Te ibas a Villaverde y bueno, en vez de pisar hormigón, pisaba jeringuillas. No, claro que hay delincuentes, pero la mayoría de la gente que conozco vienen a sacar sus familias adelante, vienen a aportar una sangre nueva, vienen a subir una economía y es mentira, porque yo estoy en la cárcel y cuando dicen, que se han pegado los moros, no, se ha pegado Hassan con José. Los moros no, porque por esa, o sea, si empezamos a usar estas medidas, sí, es mentira también. No, pero es mentira, que no se ha pegado el moro con Hassan, se ha pegado ni Marruecos con España. Entonces, pues te llega aquí un tío y te dice, no, es que como el bretón quemó a sus hijos, fíjate los españoles, queman a sus hijos. No es mentira. Cada uno es el individuo y yo vivo con mucha inmigración y muchas veces da lo mismo. Tengo un grupo, pasa ahora en las mafias, que las mafias están mestizadas. Entonces ves un gitano, ves dos árabes, ves un rumano, ves dos españoles, porque son las personas. Pero claro que el que viene el último, pues viene a delinquir por cojones. Si te entran 500.000 de personas, pues te van a entrar 4, 5, o 6, o 7, 8, pero es un mínimo. Y el delincuente es el delincuente, sea italiano, irlandés y muchas veces, claro, las circunstancias. Porque dices es que vienen todos a delinquir. Claro, si tú el día de mañana vienes aquí y eres un chavalán, que tu familia sea honrada, porque yo conozco mucha gente de Ecuador, de Colombia, que sus padres son muy honrados, sus hijos han nacido aquí, pero bueno, nos hemos puesto a vender una china de chocolate. Entonces es una mentira. Cambiando así un poco de tema, de repente, ¿la culpa y el arrepentimiento qué papel juega en tu vida? Pues mira, te arrepientes de ciertas cosas que dices, joder, no las tendría que haber hecho porque he sido muy injusto muchas veces. Porque muchas veces pues dices, pues se me ha ido la cabeza y he mandado cosas que no tenía que mandar. Porque muchas veces las mandas, no las haces tú. Entonces las mandas y te arrepientes. Dices, joder, pero ¿cómo pude hacer eso? Pero lo piensas ahora, con una madurez. Date cuenta que por lo que hoy corre, mañana no darás no vas a dar un paso. Pero no es la misma química que tengo yo ahora que la que tenía antes. Entonces te arrepientes porque reconoces el daño. Entonces llega un momento que tú vas andando y el hombre, no sé si será hedonista, lo que sea, que tú te crees que no hace daño a las personas. Es como una película, yo muchas veces lo he visto. Y como si tú eras un especialista y yo soy el protagonista. Joder, anda un tiro que le den por culo. Si es que a mí ese tío... Pero luego te das cuenta que tú tienes padre, tienes madre. Entonces empiezas a relacionarte. Pero yo viví una época muy loca, demasiado loca, muy egoísta.
por nosotros, por nosotros, por nosotros y por nosotros. Y Sí, te autoengañabas también, ¿no? Justificabas. minimiza las cosas, ¿no? Entonces llegan, le dan a uno un tiro y dice, no, un tirito. Otro llega, no, es que se me disparó la pistola. No, la disparaste, tío. Las pistolas no se disparan solo. Entonces no te das cuenta de muchas cosas. O sea, yo seguro que a mí me coges y me pones si hubiera una película de mi tiempo con 21, 22, 23 años, y me pones un pasamontaña, me estaría viendo y decía, bueno, ¿quién es ese tío? Y cuando le quitas la capucha diría, no puedo ser yo. Entonces me arrepiento de muchas cosas. ¿Cómo no? Sí. Le comparas en el libro a José con un personaje de Dostoyevsky, con Rodion Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, que, bueno, como su propio nombre indica, comete un crimen y luego el castigo es el que se impone a sí mismo. Pero a diferencia de Rodion, creo que José no se lo ha impuesto como el personaje literario. No sé qué te llevó a hacer esa comparación y cómo has visto a José o a otra gente el tema de la culpa y el arrepentimiento en sus vidas. Es un tema fascinante, ¿no? Nietzsche descubrió a Dostoyevsky tardíamente, aunque eran casi contemporáneos, y se quedó absolutamente impresionado por los análisis que hacía sobre la moral y el individuo, ¿no? La lucha del individuo. Perdona, que no ha cambiado nada en 200 años el ser humano. ¿Qué pasa con eso? Que Dostoyevsky estuvo preso en Siberia por una trama para acabar con el zar. Entonces, primero le hicieron como que le iban a fusilar y llegó un tío con un papel diciendo que le habían conmutado la pena y tenía que ir a la cárcel, que era una especie de tortura que hacían a la gente en esa época. Fue a Siberia y conoció a asesinos, y entonces se quedó impresionado con que esos asesinos eran personas como muy agradables y con unos valores y con unas condiciones muy buenas, ¿no? Entonces eso impresionó a Nietzsche luego, o sea, ese trabajo de campo, digamos, en la cárcel, impresionó a Nietzsche, y Nietzsche incluso hizo algunos análisis sobre el potencial superhombre que fuese una especie de delincuente, ¿no? En el sentido de que es alguien que impone su individualidad a los valores morales, digamos, a los valores sociales, ¿no? Porque ese dolor autoinfligido de Raskolnikov realmente es esa superego, digamos, freudiano, es decir, esas normas instauradas por la sociedad para que tú te sientas arrepentido, te sientas culpable, etc. Entonces, Nietzsche vio en eso algo positivo, en el sentido de tener tú una autoley, automoral, que te permitiese trascender, digamos, esas pequeñeces, mezquindades de la sociedad. O sea, él vería la moral no necesariamente como mala, pero la moral judeocristiana como una moral de perdedores, de gente débil, ¿no? De esclavos, ¿no? Entonces, en este sentido me parece fascinante este asunto, ¿no? Y José, digamos, que encajaría no como Raskolnikov, que él quiere ser como Napoleón, quiere demostrarse a sí mismo que es una especie de superhombre, que es capaz de trascender la ley moral, pero es como tú y yo, como las personas normales, que cuando cometemos un delito como ese, pues nos sentimos culpables y necesitamos redimirnos a través del castigo, etcétera, ¿no? Y en el caso de José, pues yo creo que como tantas otras personas de este mundo, y particularmente José, pues se ajusta más a ese formato de Charles Bronson, ¿no? Yo soy la ley, ¿no? Todas estas películas de los años 70 y 80, y bueno, que se ajusta, es una persona que es diferente a las personas normales. Es así, hay personas que son diferentes en algunos aspectos, otras en otros, y José en ese sentido tiene unas condiciones y aptitudes que no son normales y por tanto estaría más allá de Raskolnikov, no se ajusta al modelo Raskolnikov, que sería el modelo del hombre vulgar, normal, que somos todos en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Y la violencia de qué sirve, José? La violencia, pues mira, tengo que ser correcto, la violencia sirve. Y el miedo también, ¿verdad? Y el miedo El sirve. infligir miedo al... Exactamente. al De hecho, el otro. miedo es muy, muy potente, ¿no? No, sirve. ¿Tú por qué no delinques? Porque me da miedo las consecuencias. Que si no te irías ahí a matar. No, tampoco, pero igual sí. En parte sí, en parte sí. A mí yo no puedo hacer esas cosas porque me recome la culpa y me acojono. Sí, pero, Sí, también pero te acojonas. Pero cuando coges un coche y tienes un coche que puedes ir a 160, No. 180, que eso no creo que cree mucho complejo de culpabilidad, ¿por qué no lo pones? Porque como te coja el Guardia Civil te metes 6 meses. Ya. Entonces, hay el miedo, claro. ¿Por qué Putin hace lo que le da la gana? Porque le tenemos miedo. Entonces el miedo sirve, claro que sirve. Entonces, pues en mi mundo servía.
negar eso sería decir que somos tontos. Sí, sí, absolutamente. ¿No? Entonces, si yo te digo a ti, oye, mira, pues vamos a ver una cosa, mira, que estás vendiendo aquí y estás ganando mucho, entonces, pero en el fondo eres un mierda, que te van a venir a robarte, otros porque no tienen la valentía de defender lo tuyo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué lo haces? Por miedo a que no te roben y porque yo te puedo proteger. Y eso ha existido siempre. Entonces el miedo, claro que existe, en mi mundo existía. Estás en un parque y te dicen, bueno, tú aquí no vendes, ¿cómo que yo no vendo? Para vender te tienen que coger miedo. Y el miedo en mi mundo, o sea, sería mentir a las generaciones. Claro que el miedo existe y en mi mundo es fundamental. Fundamental, sí. Absolutamente. Y tengo curiosidad, ¿cuánto le cobrarías a un traficante de esos, aproximadamente a nivel de porcentaje, de un traficante que está ganando mucho dinero y que tienes que protegerlo? Pues según, porque tú no pones una cuota, como se imagina la gente, claro. sino que llegas y le dices, a ver, tío, vámonos para aquí y tienes que comprar esto, según. ¿Comprar cosas? Bueno, según lo que te haga falta, si te hace falta un coche, si te hace falta según lo que te haga falta, no, ¿me entiendes? No le pones, porque en el fondo luego es amigo tuyo, y luego en el fondo es una forma de miedo, pero es una forma psicológica. Sí, sí, sí. Porque muchas veces, como funciona la extorsión de verdad, tú imagínate que tú tienes dinero, Claro. entonces a ti te gusta salir, entonces psicológicamente, que sabe hacer bien las multas, esto de la pistola, no existe, yo me voy contigo, Claro. y de repente un portero se pone tonto contigo, no pasa nada, pero tú te vas a venir conmigo, le vamos a coger en su casa, le vamos a meter en el maletero, le vamos a dar una vuelta y le vamos a dar el aviso. A la próxima vez que mi amigo venga aquí a esta discoteca y tú le cobres o le hagas cualquier cosa, no le dejes pasar con que venga, vas a tener otro viaje. Y a él le puedes denunciar, pero mira que hay 3 encapuchados. Claro. Te van a ver por la calle y te van a tirotear. Vale, tú ya has hecho un delito conmigo y tú tienes dinero. Sí. Entonces me lo debes de por vida. Esta es la psicología. Ya te digo. Entonces hay que hacerla así. Y luego hay que generar un buen rollito, porque si no es un horror No, tener que ir asociándote, por lo menos que rollito. parezca que tu amigo. No, es que es mi amigo, es que luego te llaman para todo, porque yo llegaba a muchos que van de chulos, de movida, de tal. Es que las niñas, es que todo, pero bueno, es que estoy harto de que te metas en líos, ya es que no me sale beneficioso. Entonces la montas el pedo, te pegas todo y ahora que te vienen a buscar me llamas a mí. Entonces, y ahora estás pensando en tus niñas, mis niñas. Entonces, tío, mal. Entonces, ¿qué quieres? Llega un momento que no me supone, pero tienes que ser generoso conmigo. Requiere inteligencia y mucha psicología y conocer a las Mucho, personas. mucho. Tú, por ejemplo, ves a una persona y ya la catas bastante. Sí, la tienes... le cata. Yo veo a una persona y sé cuándo le puedo sacar, cuándo le puedo... Es algo instintivo, ¿me entiendes? Es como el buen atracador que muchas veces entras y tienes dinero, porque tienes dinero, macho, tienes tú y no te hace falta, pero de repente hay 5 personas y 2 nos fijamos. ¿Has visto dónde meten el dinero? ¿Has visto que tiene una caja? ¿Has visto el menda cómo se ha guardado? Es instintivo y le empiezas a descifrar todo, instintivo. ¿Y has visto la cámara? Y no lo puedes evitar. Joder, macho. Y de repente un amigo me dijo una Navidad de joder, salimos y dice, José, ¿no tienes ganas de hacer algo? Pues no, pues es que yo tengo una gana, se acaba de salir. Entonces es instintivo. Y te fijas, porque date cuenta que lo has tenido muchos años. Entonces te fijas, empiezas en el colegio, con el sacapuntas, mira dónde guardaste el sacapuntas, con el chicle. Entonces lo vas cogiendo. Entonces se va formando una personalidad que llega, uy, este es un tonto, mira qué reloj lleva y mira el tonto. Y encima la novia, ya sabes por lo que le quiere, ¿no? Entonces es tonta hasta la novia, entonces sabes cómo entonces, ven, vamos a tomar algo. Claro, vamos a ir a una zona que él, ¿no?, que le gustaría ir pero no puede ir. Entonces le llevas, un ejemplo, a la Fuente de la Teja y le tienes ahí con gente que se cree que los gitanos son muy malos, ve una pista que no pasa nada y le empiezas, por la noche vamos de mujeres, vamos, no pasa nada, que estos rumanitos no pasa, y le empiezas a meter en tu mundo y le identifican contigo, tiene dinero, entonces llega y dice, oye, que estoy cortado, ya sabes que la fiesta van en dinero. Y José, ¿y esas personas quién son bravos de verdad? ¿Cómo sabes que un tío se va a defender y no va a dejar que le extorsionen o cosas de estas? Bueno, luego hay una cosa
que no es ser bravo, ser inteligente. Entonces, claro, si yo voy a pegarme con un tío que pesa 120 kilos y se llama Mike Tyson, yo no me voy a pegar con él. Entonces, si eres inteligente, ¿qué le voy a hacer? Pues por la noche voy a preparar un coche robado y le voy a meter en un maletero. Y por muy fuerte que sea, entra en el maletero, porque en cuanto le metas Otros elementos que le puedan asustar, va a entrar. Porque si a ti te pongo una pistola en la cabeza aquí y un estilete, dice, bueno, la pistola asusta, porque sabes que tienes que hacer ruido, pero el estilete no. El estilete haces así y se acabó. Entonces eso da mucho miedo a la gente. Cuando ve la pistola y ve el estilete y la apretas y dices, hostia, ¿qué? Entonces entran al maletero. Y gente que crees que son malos o bravos y que luego tienen sus límites, ¿qué límites tiene la gente? Yo es que nunca he conocido ese, bueno, luego hay un límite moral, ¿no? Tú a mí me llegas ahora mismo y me dices 1 millón de euros por matar a un tío y te digo que no. Que no. No es que esa fue ya mi mujer. No es para eso, tío. Asúmelo. No es para eso, asúmelo. Pero, por ejemplo, me dices, mira, este hijo puta de madre chivato se ha follado menores, va a Tailandia, abusa de niñas, y digo, mira, tío, vamos, gratis. Gratis, vamos, entonces es diferente. Luego hay algo moral. Yo nunca le haría daño ni a ti, ni a este, ni nada, porque yo ya no hago daño. Yo ya, muchas veces dicen, joder, es que te has reinsertado, pero también es que pierde fuerza, y pierde fuerza en el ánimo, porque dice, joder, tío, menudas burradas. Entonces te acuerdas de burrada y dices, joder, que no estaba bien. Entonces pierdes esa fuerza de decir, esto no se lo merece nadie. Bueno, una cosa que pasa en el libro, que pasa en las obras de ficción, en documentales, en la realidad, que uno está leyendo y está viendo las acciones del Panamá y dices, joder, es un fiera. Que muchas veces lo tiras como a Una romantización, a romantizar y elevarlo, pero joder, está haciendo cosas que son reprobables y que no están bien. No sé tú primero cómo no caes o si no pretendes caer en esa romantización, y luego José, pues cómo ve que acciones suyas que puedan haber sido malas, que un tipo como yo las pueda llegar o gente que esté viendo la entrevista, que pueda tenerle como ídolo o romantización de su vida. Yo no creo necesariamente que se romantice el autor de un libro necesariamente a un delincuente. Normalmente quien más romantiza son los propios espectadores, ¿no? En el caso de, pues, yo qué sé, Scarface, ¿no? La película de Brian De Palma, del 83, o Malas Calles, Uno Nuestro, etc. Por ejemplo, tenía mucho vínculo con el mundo del hip hop y el rap, ¿no? Los chavales de barrio, digamos, admiraban estas figuras, ¿no? O sea que yo creo que muchas veces es más el público el que romantiza o deja de romantizar, ¿no? Esta romantización ha existido de siempre, ¿no? El cine kinky pues, tiene un antecedente en los bandoleros. A mí me gusta mucho, ¿eh? Los bandoleros, ¿no? El bandolerismo ya existía, eran delincuentes, pero que eran romantizados, ¿no? Y de hecho aparecían en romances, como se diría, ¿no? Es decir, con lo que sería pues cantar el gesta o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo no he venido a romantizar, yo he venido a ser una radiografía cruda de la realidad. Los aspectos buenos no los voy a dejar de representar, los malos tampoco, gracias a Dios José es muy abierto en ese sentido, ¿vale? Porque cuando tú trabajas este tipo de cosas tú necesitas gente que quiera hablar y que sea abierto, y la gente que sea muy introvertida y no quiere hablar de nada, pues es una mierda como fuente para hacer un libro, ¿no? Entonces ese José es bastante abierto, entonces, bueno, muy abierto, entonces yo creo que hay un equilibrio en este libro, sacando factores buenos y malos, porque es lo que decía el primo, ¿no? Jesúsín, suyo, que él era Géminis, ¿no? Que son una especie de gemelos, ¿no? El Géminis, dos identidades, y una muy buena, una muy mala. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que hemos mostrado todo sin romantizaciones. Y además, el público, cuando habla de mis libros, normalmente Macarrón de Seculares y otros libros, generalmente afirma que yo no romantizo, ¿no? Y eso lo dicen muchas veces los lectores que comentan en internet, ¿no? Entonces, espero que los lectores sigan teniendo esa percepción, porque es el mismo método que he empleado para hacer este libro. ¿Y tú, José, cómo ves que yo o cualquier espectador o cualquier persona que esté viendo esto te pueda llegar como a elevar, a verte como un héroe o romantizar un poco tu historia, tu vida? ¿Cómo lo veo? Pues yo te voy a explicar, no lo veo. Porque yo esto lo veía como un negocio. Entonces, muchas veces, pues, el delincuente de verdad lo que quiere es pasar desapercibido. Pero dice, joder, ¿por qué se enteran? Entonces, pues, llegas un momento que yo no me pongo en el lugar de las personas, nos vemos en error. Entonces yo muchas veces, pues,
no puedo darte una respuesta porque lo que lo que tú ves como romanticismo, yo lo veo como peligroso para mi libertad. Digo, no hables tanto de mí, no me empecéis a preguntar porque esto es mentira, mentira, porque al final me vais a meter preso, te digo, en mi mundo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a dar mi opinión. Yo no admiro ni al Capone, ni me he fijado ni a Billy el Niño, ni a quien sea. Esto era un negocio, era una forma de vida. Entonces lo aplicas y tienes que procurar vivir escondiéndote. Entonces yo, a quien sí admiro, por ejemplo, es a mi padre, que con el sudor de su frente sacó 4 hijos adelante con un par de huevos. Pero a mí el típico tío que vende cocaína o que atraca joyería, pues mira, para mí es muy común. Tenemos 2 neuronas y no sabemos buscarnos la vida de otra forma. Ahora mismo estás de permiso Sí. penitenciario. Hemos aprovechado este momento para hacer la entrevista porque estás cumpliendo una condena. 37. 37. Y ahora la refundí a 20 y ya... Llevas 12 años. Sí. Por un atraco en un Mercadona en Los Sí, Yuncos. 2013, ¿no? 2013. 2013, sí. ¿Cómo recuerdas aquel Pues, ¿cómo lo recuerdo? Pues mira, te voy a explicar. Estábamos en casa, me acuerdo que llegó un amigo, José, tío, déjame dinero. No, ya dinero no te voy a dejar porque siempre estás igual. O sea, lo que tardas en ganarlo un mes, lo gastas, ¿no? Que he visto aquí, porque él ya había trabajado, se había llevado 200 y pico en el Mercadona, me empezó a contar. Y la típica adrenalina de esta que me dijo, tía, ¿cómo le vamos a dejar solo? Digo, pero no puede ser. ¿Y cómo lo viví? Pues bueno, pues nos fuimos para allá y yo soy muy cabezón. Luego dicen en el vídeo la declaración de que había un tío muy frío, muy frío. Entonces yo me acuerdo que si había 2 cajas, en una siempre pueden tener entre unas cosas y otras 86, en otra 40. Entonces, bueno, pues lo típico, nos metimos ahí. No vamos a hacer daño a nadie, porque te crees que no vas a hacer daño a nadie. Abre la caja. Si no, llama y di que te has dejado un draque, que la abran. Que abran, que yo no. Las abrieron y de repente un compañero, oye, que está la Guardia Civil debajo. Bueno, vamos a llevarnos esto y nos vamos. Y de repente, pues, ellos no lo hicieron bien, se saltaron el protocolo. Entonces yo cuando abrí la puerta, pues vi un guardia civil con una Beretta FS92 apuntándome y fue todo un instante. Porque él también me iba a disparar. Sí, porque ese guardia civil recibió un disparo, ¿no? Y Disparó, se sí. quedó paralítico, Sí. No sé eso... Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy mal, porque el héroe era él. Y además, yo el problema que fue que yo no lo hice aposta, porque en un atraco va todo muy rápido, muy rápido. Entonces yo me acuerdo que en el juicio llegó la compañera y dijo, no, lo que tenía que haber hecho, quedarse en el coche, como hice yo, abrir las puertas y llamar refuerzo. Pero yo es que no lo vi bien, porque yo lo que vi, se abrió las puertas y ahí está el vídeo, por mucho que lo quieran falsear, ahí está el vídeo. No, la pistola estaba fuera y entonces yo no vi un guardia civil, vi una pistola que me apuntaba y me iba a disparar. Entonces instintivamente, pues, aprietas el gatillo. Y estos 10 años, también me gustaría conocer tu opinión, que la conoces de primera mano, de cómo es el sistema penitenciario español, cómo es el trato a los presos. Bueno, el sistema penitenciario español ha cambiado mucho. Ya no es el típico funcionario este del tardofranquismo que venía a practicar el sadismo. No. Y ahora mismo los funcionarios no tiene que ver nada. Gente joven con oposiciones, no tiene que ver nada. Está claro que, se tienen que defender. Entonces, si tú eres un tonto, ellos tienen que aplicar lo que son las reglas, porque si no aplican esas reglas, habría muertes todos los días. Entonces, muchas veces el trabajo que hagan los funcionarios depende de nuestro nivel de vida. Entonces, yo no tengo por qué coger a un tonto y cortarle una oreja en el baño, porque el tonto me está poniendo el casé a las 3 de la mañana y ya se lo he avisado. Entonces, claro, y a la piscina le va a cortar la cabeza porque me va a... Entonces, para eso está el funcionario y son, entonces los funcionarios de hoy en día no tienen nada que ver, de verdad, nada que ver. Son unos profesionales y me he dado cuenta de una cosa, desde que han entrado las mujeres que han entrado en las cárceles... Funcionarias. Sí, porque antiguamente no había, yo me acuerdo del 97, desde que han entrado... La mujer es la hostia para mandar.
no me extraña que la Angela Merkel fuera tan buena la hostia. Que bien llevan las cárceles y que, o sea, no tiene... Mira, qué bien. Sí. ¿Ha bajado la violencia? ¿Sí? Sí, mucho. ¿Crees que hay un mucho. efecto de...? Sí, es un efecto Hostia, femenino qué curioso, totalmente nunca- de buena jamás me lo habría sí. pensado. Yo Natalia, bueno, la veo a Natalia que la encargada... ¿Quién es Natalia, perdón? La encargada del módulo, una profesional, te da lo mismo Raquel, te da lo mismo, coño, estamos, Bea, estamos locos porque vengan unas profesionales, bueno, cualquier cosa lo arreglan y muy bien, anda un aire fresco. Tú imagino también la experiencia, has convivido con... Bueno, convivido, has trabajado Sí. con mucha gente que ha estado en la cárcel, también en cárceles de los años 80, años 70, que eso tenía que ser bastante jodido, bastante duro. También imagino que tú hayas percibido esa evolución del sistema, que antes era más castigo y ahora es más, creo, más reinserción, ¿no? Sí, bueno, José es que más sabe de eso, naturalmente, pero yo en mis investigaciones sí he hablado con gente y yo no sabía, no tenía esa sensación de que las cárceles españolas eran tan terribles en los años 80, por ejemplo, ¿no? Que casi eran peores en los años 80 que probablemente en los años 50 o algo así. Sí. También por el tema de la heroína. Ya hay documentales sobre la cárcel modelo, cuando la época del vaquilla, que son horribles. Pues muchos tíos en el mismo chabolo, digamos, ¿no? Pinchándose. Y yo entrevisté a un tipo que era de los Mini Brujos, que era una banda, digamos, callejera de Vicálvaro, aquí cerca. Y un tipo muy inteligente. Y entonces él me contaba que eso era horrible, que la gente pues alquilaba las Sí, se las jeringuillas pasaban las tutas y tal. las alquilaba y cosas por el estilo. Los políticos no querían admitir que se drogaban dentro de la cárcel y por tanto no facilitaba las jeringuillas para que pudiesen pincharse. Entonces eso es un estropicio absolutamente terrorífico y una cosa horrible, ¿no? Que te robaban las zapatillas con las películas y todo ese rollo, pero aún peor porque era como una cárcel de la película de Alan Parker del Expreso de Medianoche, o sea, muy parecido a eso, en los años 80 y José, ¿qué más sabe eso? ¿No? Yo creo que las cárceles españolas además han tenido tradicionalmente una buena reputación a nivel sociológico, es decir, de las mejores cárceles del mundo, las mejores en los años 90. Junto con las escandinavas, ¿no? Pero como que hay un trato muy humanitario, eso yo sí que lo creo, por lo menos comparado con otras cárceles, ¿no? No es como Estados Unidos, que siento que Estados Unidos es un país tan potente, es unas cárceles muy pequeñas, muy autoritarias, que eso genera pues una serie de violencias muy terribles, ¿no? Y yo creo que son unas cárceles, a pesar de ser modernas, horripilantes, ¿no? Y entonces, bueno, José es el que mejor sabe naturalmente eso, porque ya, aunque no entró en la cárcel, ni tuvo antecedentes hasta 2007 aproximadamente, que estuvo cometiendo Hostia, te delitos libraste, ¿eh? desde el 83. No, me liberé, no, que era bueno. Eras bueno, sí. Era bueno. Eres buena persona. Porque fíjate, en el 97, fíjate, nos cogieron, nos metieron ahí, nos metieron un secuestro, nos metían hasta un tiroteo en la peineta, nos metían todo. Y a los 19 días estaba en la calle. Y luego otro amigo mío, no voy a decir porque ahora es un abogado. Y bueno, y al mes estuvimos fuera, pero nos tuvieron que quitar los antecedentes penales. Don Beltrán, el mejor juez que ha asistido, dijo, no, ni delincuencia internacional ni hostia, es que ya os pasáis. Tanto no les ha dado tiempo. Y fue por eso, porque como la policía, todo, entonces nos tuvieron que quitar los antecedentes penales, devolvernos todo y los antecedentes, no, todo. Y porque delincuencia internacional venía muy fuerte y llegó ya Beltrán a ver. Porque era el mejor juez que asiste. Eso me interesa mucho, es lo que quería preguntar, háblanos del juez Beltrán, porque eso es accidente que solo nombro en el libro y me interesa. Bueno, pues don Arturo Beltrán pues ha sido el mejor juez junto a doña Carmena, que estuve hace 3 semanas con ella y es que es encantadora. Manuela Carmena, ¿no? Sí, es encantadora, que ayuda mucho a la gente. Yo creo que esa gente, gracias a Dios, hoy en día hay menos delincuencia y hay más humanidad gracias a estos jueces. ¿Y por qué Juan Beltrán en concreto, que no es tan famoso? ¿Por qué Juan Beltrán? El Arturo Beltrán. Sí, ¿por qué era tan buen juez, crees tú? Porque era imparcial y porque repartía justicia y porque si te llega un policía y te dice, a ver, esta pistola suya, le decía, bueno, explíqueme, ¿dónde está la huella? Pues no sé, la pistola suya. Decía, no, usted aquí o me trae las huellas o indubio porreo. No, es que lo vamos a decir, es que somos delincuencia internacional o la UCO o lo que fuera y somos dioses. No, mire, oiga, que esto no estamos en los tiempos de Franco. O me das pruebas o te manda a tomar por culo. Estás en Extremera, ¿no? Sí. Ahí has compartido prisión con algunos famosos, me quiero centrar en políticos, porque ahí estaba Francisco Granados, todo el tema de Oriol Junqueras de los catalanes han estado ahí.
No sé cómo fue tu relación, si la tuviste con algún personaje de este tipo de la política. Es que en el módulo que estoy yo, ahí no coincides. No quiere entrar mucho la gente. Ya. Ese módulo FIES, ¿no? Que son los... Sí. No es el módulo FIES, es un módulo que es bueno, todo el mundo tiene que pasar, pero hay gente que no... Yo, por ejemplo, he visto presos que nada más entrar, llegan y le dicen al funcionario, yo ahí no paso. Yo no paso Por ahí. miedo a la gente que está Por miedo a dentro. los presos. No, por miedo o por lo que han escuchado. Y yo, por ejemplo, pues estoy cómodo. Donde me llevan estoy cómodo en cualquier sitio. Entonces yo mi módulo estoy muy bien, son todos muy buenas personas, ahí pasan todo, ahí tiene que pasar todo el mundo porque es una cosa que es como de observación, pero bueno, dicen que es conflictivo, dicen que el otro día hubo un motín, hace 2 semanas ha salido y bueno, y yo como no me meto con nadie, yo estoy en mi biblioteca, a mí la gente me respeta mucho y vivo bien, no sé, pero hay gente que dice que es un módulo malo, pero para mí es el mejor módulo que hay. ¿Qué planes de futuro tienes? Pues yo planes de futuro tengo bastante, ¿no? Entonces uno de los planes de futuro que tengo, estoy haciendo ahí una cosa para alquilar unas casitas, que mi hermano tiene un terrenito y vamos a poner unas casitas, que nos lo están diciendo, que son casitas que se ponen, que valen poco, de hormigón y bueno, y de hormigón montado, que se monta como si fuera un Lego, y alquilarlo. Entonces tengo ahí 4 casitas, vamos a poner, baratas, porque yo no quiero vivir de tal, 600, 700, y de eso a tirar, y tranquilidad. Porque eres abuelo, ¿no? Sí, soy abuelo, yo estoy con mi nieto muy contento, y tengo hijos que los quiero mucho, mi madre tiene 91 años, ya no la puedo dar tanta guerra, porque mi madre ya no me cree. Mi madre es una persona muy inteligente, yo me acuerdo que cada vez que es muy inteligente y luego tiene ese sarcasmo, ¿no? Entonces la mujer me decía, a ver, José, en el 2005 cuando nos pasó, a ver, José, mamá, que yo no he sido, que es una casualidad. Y ella me decía, pero hijo, que está lleno de casualidades. Ya no podemos. Esto es un cúmulo de despropósitos. Ya no podemos. Podría haberse el titular, ¿no? del libro, en Panamá, un hombre lleno de casualidades. Entonces mi madre me lo decía y digo, ya no, yo ya no, es que de la delincuencia, es que no, y es otro mundo, ¿eh? No tiene que ver la delincuencia de antes que la de ahora. Ahora alucinas. Dice, te vienen, oye, que tengo este teléfono que lo tengo pinchado. Claro, entonces, como han robado aquí, voy a hablar, que sé que me están oyendo los guardias, voy a decir quién ha sido para que los detengan. Pero bueno, tira el teléfono, que tires el teléfono y te vienen con la tarjeta de los guardias. Toma, es que estoy... ¿Pero esto qué es? Ya. Entonces, hoy en día es otro mundo, es una locura. ¿Y tú, Iñaki, qué planes de futuro tienes? Porque me imagino que esto también te deja, ¿no?, un poco seco, igual de ideas, ya después del libro El Panamá, ya yo seco en el de mundo de ideas, la delincuencia ya no sé qué. Nunca estaré seco de ideas, ¿no? pero bueno, yo he escrito 14 libros desde 2017, primer publicado, este es el 12º, pero tengo 2 terminados, una novela que saldrá con HarperCollins y otro libro autobiográfico sobre los making of de estos libros macarras, ¿no? Pero sí, ahora yo creo que este es mi gran libro, digamos, de este estilo. Y es complicado encontrar eso. A veces es la vida, tienes esa providencia, ¿no? Y yo creo que en este caso con José ha sido una providencia. Hay que buscar a ver quién va a interpretar a... yo ya estoy pensando a José, en la a ver serie, qué actor. en la película. Sí, pero vamos, era muy jugoso. Tengo algunos amigos en común, digamos, de José conmigo del mundillo, también tienen historias que son que valen para una película tremendas, pero bueno, eso es algún día más adelante, ¿no? Yo ahora mismo quiero intentar sacar el jugo esto y a ver si podemos sacarlo adelante, dejan de hacer documentales sobre influencers, sobre gamers y sobre gente que no me importa un pimiento y que dejan de tratar esto como si fuese una cosa súper marginal, porque realmente esto no es marginal, esto es mainstream, ¿vale? Esto es una cosa mainstream que Estados Unidos estaría cobrando ahora mismo mi milloncito de euros. y yo creo... Este no es tan mainstream. Este es el libro que escribió el hijo de José, El Leyenda de los Miami, que también podéis comprar en Amazon, que es autoeditado, y este es el que hemos hecho nosotros con Ariel y Planeta, y son libros que es blanco y en botella, ¿no? Yo estoy sorprendido de que todavía no... Pero bueno, también yo conozco ya bastante algunos productores y demás, ya me han opcionado varios libros míos, y ojalá salga adelante algo con esto. Es
crema bastante. Que nada, me tiraría hablando 2 horas más. Es que tenemos a Juanqui, que yo creo que está reventado de los brazos. Que no va a extorsionar al final. Yo le estoy viendo la cara y ya digo... Nada, que... Y preparando las carteras, que vamos a tener problemas. Nada, que gracias, Iñaki. Muchas gracias a ti. Sobre Oye, todo gracias a ti, tío, de gracias verdad, a te ti. agradezco que me abras Una tu casa. conversación, gracias a ti. Lo Vale. valoro mucho y te agradezco y Nada. te deseo lo mejor y a ti. mucha suerte. Vale, pues nada. ¿Vale? Amigo, Venga. Venga, gracias por todo.